es Jesús según Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y pueden ver que se trata acerca de cuando la mujer fue hallada en adulterio. ¿Se acuerdan de que se lo trajeron a Jesús? Entonces alguien puso una ilustración así de cómo se trataba de Jesús. Y ahí al lado casi no se nota porque está mal la impresión. Se ve como que ella está ahí a un lado, ¿no? Se fija. Y luego lo sombreado que está, por decirlo así, más cerca de uno, la parte de abajo se ve algo sombreado así. Viene siendo lo que serían los escribas y son los fariseos, las sombras de ellos, y por ahí se ven algunas piedras en el piso. Entonces una ilustración que vi ahí en el internet y se me pareció interesante. Pero el tema de hoy se titula ¿Quién es Jesús? Según Juan 8 del 1 al 11. Entonces les voy a pedir si por favor pueden pasar con un servidor a ese pasaje ahí en la Biblia. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Para el día de hoy estudiaremos un pasaje en donde se suscita una situación incómoda, una situación en la que pareciera que ponen a Jesús entre la espada y la pared, una situación en la que pareciera que hay solo una respuesta correcta según las Sagradas Escrituras, pero que Jesús, en su infinita sabiduría, responde a la situación apelando a cada una de nuestras conciencias. Y el pasaje en el cual vamos a conocer más de Jesús, que es el punto del día de hoy, es conocerlo más a Él para imitarlo, para imitar su ejemplo. Dice así, vamos a Juan capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ahora, si en esta primera parte nos detenemos para hacer una pregunta de ¿quién es Jesús? Nada más viendo los primeros dos versículos, solamente viendo estos dos versículos podemos aprender de que Jesús era un gran maestro. Si se fijan lo que dice ahí, que dice la última palabra, les enseñaba. Y podemos ver que no era un maestro cualquiera, sino que era un maestro que atraía multitudes. ¿Cuántos fueron los que fueron ahí a escucharlo? Porque él fue al templo y dice ahí, y todo el pueblo vino a él. ¿Para ustedes creen que Jesús era el único maestro? No, había muchos maestros. Escribas, fariseos, intérpretes de la ley. Pero si todo el pueblo venía a él, a escuchar su enseñanza. Ahora en Marcos 1:22, hablando de la enseñanza de Jesús, Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces la autoridad a la que se refieren aquí las multitudes no era solo por el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo, sino que cuando dice que él enseñaba como quien tiene autoridad, lo decía porque está dando a entender que él no enseñaba como los escribas, ya que al momento de enseñar la palabra de Dios, dicen y no hacen. Eso se menciona en Mateo 23:3. Jesús dice, mira, cuando escuchan a ellos, hagan lo que ellos dicen, porque estaban leyendo de la palabra de Dios. Dice, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Eso es Mateo 23:3. O en otras palabras, predican una cosa y hacen otra. Otros dirían, no hacen lo que predican. Pero Jesús no, ¿verdad? Él predicaba y él vivía. Él vivía lo que predicaba. Y las personas se daban cuenta de eso. Entonces por eso decían, él sí predica como quien tiene autoridad. Él sí sabe lo que está diciendo. Él sí conoce estas cosas. Él sí las vive. No nada más es una fantasía para él. Y en el pasaje que estamos estudiando al inicio de Juan capítulo 8, podemos ver que Jesús es un gran maestro, no nada más porque supiera y viviera la voluntad de Dios, sino porque también vivía una vida de oración. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Si se fijaron,
lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. ¿Se fijaron de dónde vino antes de señalar en el templo? En el versículo 1, vino del monte de los olivos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús solía hacer en el monte de los olivos? Orar. Miren, se la pasó toda la noche ahí y en la mañana fue al templo a predicar, a enseñar. Entonces, hermanos, si vivimos una vida de oración, vamos a estar preparados para lo que nos traiga la vida. Vamos a estar preparados para lo que se nos presente. Vamos a estar preparados para cualquier situación que nos venga. Así como vamos a ver que a Jesús le iba a venir esta situación que vamos a ver aquí más adelante. Juan capítulo 8, versículos 3 y 4. Aparte de ya ver que Jesús era un gran maestro y atraía a multitudes, todo el pueblo vino a él. En Juan capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: entonces los escribas y los fariseos era una secta muy rígida, ¿verdad?, en cuanto a la palabra de Dios. Ellos querían, según esto, hacer cada cosita, cada ley. Lo malo es que a veces pues nada más lo hacían, pero hipócritamente. O sea, realmente nada más lo hacían para verse muy bonito, ¿verdad? O sea, dicen, mira qué santo es, mira qué bueno es. Y eso lo hacían ellos. En el caso de los escribas, pues como la palabra lo dice, ¿qué es lo que hacían? Escribían. Acuérdense que en aquel entonces no había copias. Y entonces, ¿qué hay que hacer con la palabra de Dios para poder tener más copias? Escribir. Y era así, ¿verdad? Porque en hebreo ya pues era adelante para atrás. Así. Pues si es en griego, pues entonces ya es así. Pero entonces, ellos eran muy conocedores de la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos. No necesariamente que lo hicieran, pero sí eran muy conocedores de la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos, versículo 3, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Todos tenemos claro qué es el adulterio. Es cuando una persona casada está teniendo relaciones con otra persona que no es su cónyuge. Y se le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, no era, es que alguien nos dijo que era una adúltera, o es que alguien por ahí nos informó. No, ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, no hay duda de quién se trata. Quiero hacer aquí un paréntesis. Yo creo que si yo hubiera estado ahí, les hubiera dicho: ah, caray, ¿cómo lo sorprendieron en el acto mismo del adulterio? Al menos que lo haya hecho con alguno de ustedes. Y pues sería, ¿cómo es que? Pero eso lo hubiera dicho yo. O también hubiera dicho: ¿y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué no nos trajeron? Digo, porque para cometer adulterio se requiere de dos. Pero eso lo hubiera dicho yo. Ahora, antes de pasar a los próximos versículos y veamos la intención de ellos, de los escribas y los fariseos, sí queremos que quede algo bien claro. O sea, sí le estaban trayendo una mujer adúltera. ¿Me explico? O sea, independientemente de la intención de todo eso, sí era un caso cierto. O sea, sí era un caso en el cual esta mujer era una mujer adúltera. No era una actriz. No estaba ella participando en eso de la hipocresía, o de la tentación, o de la prueba, sino ella era verdaderamente alguien que se le había sorprendido en adulterio. Y con eso en mente, veamos lo que sigue. Juan capítulo 8, versículo 5, ahí le dicen algo a Jesús, y en el 6 vemos otra cosa. Versículo 5: y en la ley, porque acaban de decir: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí vemos la intención. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Sí, interesante, pero hay personas que dicen: mira, Jesús nunca escribió un libro, en el sentido de
tenemos los evangelios, que es biografía acerca de Jesús, pero escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lógicamente también inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos también fueron testigos de todo eso. Y aquí cuando está escribiendo, nos dicen, ¿qué está escribiendo? ¿Qué está escribiendo? Pero la palabra de Dios no nos dice qué se puso a escribir. Ahora, aquí está claro que los escribas y los fariseos le preguntaron esto solo para tenderle una trampa. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, dice al principio del versículo 6. Sabían que por un lado Jesús era una persona recta, una persona temerosa de Dios, una persona que hacía la voluntad de Dios. Pero por otro lado sabían que era muy amoroso con la población y que por ese lado podría tal vez contradecir a Moisés y decir, no la maten, pobrecita, cuando la ley decía que había que hacer con esas mujeres, apedrearlas, matarlas. Y entonces ya podrían acusarlo de contradecir la voluntad de Dios, si es que él decía algo. Entonces ellos así tramaron todo eso. Pero conste que sí están aplicando una ley que se menciona en el Antiguo Testamento y trajeron verdaderamente una persona que estaba involucrada en eso. Pero hermanos, cuando Moisés mandó que se matara a los adúlteros, no crean que fue una puntada de él, sino que ese mandamiento provenía de Dios. Les quiero que quede esto bien claro ya para que vean por qué al principio decía, pareciera una situación incómoda en que lo ponen entre la espada y la pared. Fíjense lo que para esto está basado en Levítico 21, Levítico capítulo 20, versículo 20, es Génesis, Éxodo y Levítico. Levítico capítulo 20, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y de repente vienen muchas leyes, muchos mandamientos, ¿sí? Pero consta que empieza este capítulo diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo. Y fíjense lo que dice el versículo 10, es decir, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué dice ahí? Indefectiblemente serán muertos. O sea, van a morir. Indefectiblemente, es decir, no hay segundas oportunidades. Van a morir, se merecen la muerte, apedréenlos, que era la manera en que los mataban. Indefectiblemente serán muertos. Y como vimos en el versículo 1 de Levítico 20, habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces otra vez esto lo digo para que vean la seriedad del asunto. Y ahora aquí, volviendo a Juan 8, versículo 5, por un lado demuestra la voluntad de Dios y por otro lado le dicen a Jesús, ¿y tú qué dices? Y ahí está la situación. No es como una situación en que alguien, un hermano le diga a usted, oye hermano, ¿usted qué haría si se encuentra en la tienda y esto, aquello? ¿Sí me explico? No es una situación en la cual, pues yo haría esto, es una situación en la que, según lo que usted dice, se va a hacer en ese momento. En ese momento se va a hacer, según lo que usted diga. Entonces, aquí viendo, ¿verdad? Dice, ¿tú pues qué dices? Ahora, yo siendo una persona muy bíblica, hubiera dicho, mátenla, y tráiganme también el otro para también darle. ¿Sí me explico? Porque ahí en la ley era a los dos, ¿verdad? A los adúlteros, ¿verdad? Él y ella, ambos, morirán. Pues mátenla y también tráiganme al otro, ¿verdad? Que no se escape. Ahora, esto que él me hubiera dicho, pero tal vez no nada más yo. Probablemente aquí en la iglesia más hermanos hubieran respondido igual que yo. Mátenla, se le merece. Se le merece. Y es la voluntad de Dios. ¿Se me explica? Yo me pregunto cuántos hay aquí en esta congregación que llenarían muy bien los zapatos. Bueno, por no decir sandalias, los zapatos de los fariseos y los escribas. Pero hermanos, hermanas, que acusan a otros miembros fácilmente, no buscan explicaciones,
no les preguntan explicaciones, no quieren saber nada, yo nomás yo te vi y órale. ¿Sí me explico? O sea, nada de... Y ni siquiera hasta la otra persona pudiera estar, hasta pedir perdón en público y aún así no se permite el perdón. ¿Sí me explico? Y otra vez, acusan fácilmente a otros y no porque les interese su vida espiritual del acusado. ¿Sí me explico? O sea, no acusan a otro porque es que para que el hermano se restaure. No, espera, ándale, dale. Ahora atáscate, ahora que lo. Entonces, vean, hacen eso y los acusan públicamente para ellos sentirse. ¿Cómo sentían los fariseos y las escribas? Ahora me faltó el saco. Más santos, ¿no? Bien justos, bien buena onda. Bueno, eso diríamos el siglo XXI. O siglo XX, ¿verdad? Capaz de que es de los 80, ya no de los 2000. Pero para ellos sentirse. ¿Cuántas personas ustedes conocen que a propósito le echan tierra a otro para ellos elevarse? Porque es la única manera en que se elevarían. ¿Sí explico? Así como las personas que dicen, yo no soy adúltero, yo no he matado a nadie, yo no he robado. ¿Sí me explico? Eso lo hacen ¿para qué? Para ellos sentirse mejor. Pero ¿qué pasó? Ya, esos hermanos ya que apuntan el dedo para condenar, desearían que también los demás los condenaran. ¿Sí me explico? No están satisfechos con ellos mismos condenarlos, sino que quieren que la bola también. Lo digo con todo respeto, la bola. Aun cuando hay niños de por medio, aun cuando hay criaturas inocentes, para afuera, sáquenlos. Y los pobres niños que no tienen ni culpa, ¿qué? ¿Qué de su salvación? ¿Qué de su salvación? Ahora no nos olvidemos que a Jesús le están haciendo una pregunta difícil. En otras palabras, la Biblia dice esto, ¿qué dices tú? Y otra vez, aun cuando lo estén haciendo con mala intención, la pregunta requiere su justa respuesta. Y conste que verdaderamente la mujer era culpable del delito. Bueno, lo que yo puedo aprender de Jesús en esta sección, es decir, del versículo 6, ahí de Juan 8, lo que yo puedo aprender aquí de Jesús es de que Él no se desespera para dar una respuesta. No comas ansias. Es decir, no te desesperes en dar una respuesta inmediatamente. A Jesús le hicieron la pregunta. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice ahí en el versículo 6? Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Enfrentito, bueno, estaba ahí la que andaban condenando, los fariseos y escribas. ¿Y quién más? Todo el pueblo. Acuérdense del versículo 2. Todo el pueblo vino a él para ser enseñado por él y se le presentó esta situación. ¿Ustedes creen que al pueblo no se le puede levantar y órale, y aquí, órale, agarrar piedras? A Jesús le hicieron la pregunta, él no se inmutó. Le acaban de hacer una gran pregunta enfrente de todo el pueblo y él no mostró ninguna ansiedad hacia la pregunta. No dio señales de estar en aprietos. ¿Dónde le hubiera quedado? Ya me agarraron. Ya, ahora cómo salgo de esta. Déjame pensar, a ver qué digo. No, nada de eso. Él se tomó su tiempo. Y no porque él necesitara tiempo para pensar, no es porque él andaba, ay, ¿ahora qué hago? Sino para darles tiempos a ellos. Digo, porque a veces los humanos hablamos y luego pensamos lo que hablamos. Y luego nos andamos arrepintiendo de lo que hablamos sin pensar. ¿Sí me explico? No, yo
no dije eso. No, yo no dije eso. ¿Cómo que no? Aquí está el video. Así había una mi hermana me platicó que ella está en una universidad. Y es una universidad parte pues, prestigiosa. Pero ahí en los salones alguien se había robado algo de la mochila de alguien más. Y dijeron, estos fueron. Y la muchacha, no, nosotros no fuimos, no, pero se les dijo una y otra vez y las pruebas y todo, no. Estaba todo grabado. Porque ahí en esa universidad, pura cámara, video y audio. Afuera. Pero se les dio oportunidad. Y nada. No. Y así pasa, ¿no? Así muchas veces en la tele y todo eso, cuántos casos hay de que yo no hice nada, de repente salió. O los emails, ¿se acuerdan? El último caso era de ese gobernador, ¿qué era? Que a la mera todos los emails de esa y la muchacha ahí en Argentina, ¿verdad? Ay, que me gustan tus curvas y quién sabe qué, y cosas así, imagínense, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que sí existen los libros en el cielo? La palabra de Dios dice que aparte del libro de la vida están los otros libros, donde están todos los hechos que nosotros hacemos. Están diciendo, y por eso que está diciendo libros, o sea, en el original es la palabra rollos. El día de hoy diríamos en los DVD, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Los microchips, o algo así. Pero yo me imagino que en un futuro, cuando me oigan a mí decir esto, van a decir, este está bien, bien atrasado. Digo, entonces podemos ver, ¿verdad? Que lo que hizo Jesús, eso de no responder inmediatamente, es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ya que nosotros sí necesitamos pensar bien las cosas antes de responder. Entonces, no comamos ansias. ¿Verdad? Si alguien nos viene con una pregunta bíblica, o algo así, una pregunta, o una situación difícil, o el hijo nos pide permiso, ¿verdad?, para hacer algo, para salir, o qué sé yo, con sus amigos, o qué sé yo, no tiene nada de malo decir, mañana te digo. ¿Cuántos han escuchado a papás decir así? Mañana te digo. No hay urgencia. Pero a mí, ¿verdad? O así como a veces los vendedores, ¿verdad? Compre ahorita, porque si no, mañana tal vez no hay. Y ándale, córrele. Y apúrate, ¿verdad? Y ahorita son $100. ¿Cómo sabes que mañana serán 110 o 120, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y ya. Y luego empiezan ¿por qué decidí eso? O sea, no, cuando lo apresuran así a hacer una decisión, es una banderita roja. El otro anda comiendo, no, te pongas a escribir ahí en la tierra con el dedo. Podemos ver. Entonces, de la mañana te digo, o déjame pensarlo, o no necesitamos comer ansias a la hora de hacer una decisión. Y menos cuando es una decisión importante, ¿verdad? Juan 8, 7 a 9. Juan capítulo 8, versículo 7 a 9. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, todavía le preguntaban, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? La Biblia dice eso, ¿qué dices tú? La Biblia dice eso, ¿qué dices tú? Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense cómo no, por un lado no negó la voluntad de Dios. ¿Me explico? No hagan eso. ¿No les dijo eso? Háganlo. Nada más que conste que el que lo tienen que hacer es alguien que no haya pecado. Entonces no haya cometido ningún delito, que no haya quebrantado los 10 mandamientos, o sea, ninguno de ellos. Porque el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que en Santiago dice, si tú no haces esto, pero haces esto otro, eres culpable de todos? Porque el mismo Señor, el que dijo, no matarás, también dijo, no codiciarás. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el que de nosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Los voy a dejar solos, ahí que hagan su decisión.
Ni siquiera se puso ahí viéndolos a ver si se atreven a apedrearla. No. Los dejó solitos. Solitos. Ustedes decidan. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice ahí? Acusados por su conciencia. Ni siquiera dice acusados por Jesús. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno. Yo me pregunto quién habrá sido el primero. Están todos ahí. Están ya. Ustedes saben cómo es el Medio Oriente. Ustedes han visto cómo fácilmente se hace la turba. Con mucha facilidad, y más cuando están sin trabajo. Aquí hay muchas personas. O sea, si aquí es el 9%, allá es el 20%, o no sé. Y por eso más están de ociosos y más hacen las cosas que un ocioso hace. Una turba, órale, yo también, ¿verdad? Golpe de estado, pero nos vamos, es de que es bien fácil prenderle el ánimo a alguien y hacer cosas indebidas. Eso pasa también aquí en Nueva York y en otras partes. De repente muchachitos bien, como dicen unos, de repente van golpeando y todo el que está ahí caído. Oye, pero ¿qué pensabas? Ay, pues que todos estamos haciendo eso. ¿Sí me explico? Es bien fácil prenderle los ánimos a alguien y así en bolita. Peer pressure, así como dicen aquí. Pero entonces, fíjense, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando, ¿qué dicen? Desde los más viejos. ¿Quién ustedes creen que tenía más pecados? ¿El que tenía 20 años o 30 años? ¿El que tenía 30 años o 40 años? ¿El que tenía 40 años? ¿Sí me explico? Por eso entre los más viejos. ¡Pum! Por un lado, por más pecados, y lógicamente por otro lado, los más viejos van a ser los más sabios, ¿no? O sea, en el sentido de, ¿qué nos hacemos? Y uno por uno, ya. Dice, desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los menos viejos. Y quedó solo, estoy leyendo el versículo 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y consta que estaba todo el pueblo, y luego los que venían ahí a darle a la mujer se fueron yendo. ¿Y por qué se fueron? Porque les dijo Jesús, váyanse. No, porque acusados por su conciencia. Porque nada más dijo, pues tírenle el que no tenga pecado. Pero no le dijo, váyanse. ¿Se lo explico? Pero se fueron acusados por conciencia. ¿Qué van a decir? Bueno, si obedecemos esta, después sigo yo. ¿Sí? Después sigo yo. Hermanos, aquí tengo algunas piedras. Aparte de las pedradas que ya les di. Miren, aquí las piedras. Piedras de verdad. Vamos a ver, aquí otra. ¿Ustedes creen que allá en el Medio Oriente no había piedras? Y tengo unas piedras, imagínense, ¿no? ¿Sí me explico? Que tengo unas piedras, y se dice que la primera piedra, porque él dice, ¿verdad? El que esté libre del pecado, bueno, estoy utilizando otras palabras, tire. ¿Qué piedra? La primera. Ahora, se dice que la primera piedra era más grande, es decir, el más ofendido. Ese pecado era el que, la víctima, por ejemplo, de esa ofensa, era el primero. Tenía el privilegio de agarrar la piedra más grandota, el que infringiera más daño, y si es posible daño mortal, y darle con todas sus fuerzas. Eso me agarró la grandota. No sé, con esto puedo hacer daño, con esto puedo sacar un ojo, con este. Pero ellos no se iban a ir con la más chiquita. ¿Me explico? Sí. La persona no estaba parada. O sea,
sea, me refiero a la condenada. Entonces, hermanos, imagínense, hermanos, agarren esta piedra y tírenselo a aquella persona que ustedes quieren condenar. Es que si usted agarra una piedra, usted se da cuenta, ¿qué tanto coraje usted le tiene a esa persona como para querer quitarle la vida? ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, debemos de amonestarnos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Tenemos que amonestarnos, y si alguien está flaqueando, si alguien está cometiendo un pecado así, decir, hermano, enderécese, porque Dios viene, Jesucristo viene y tenemos que darle cuentas a Él. Entonces, hermano, no se aleje, no se enfríe, no ande cometiendo pecado. Hay que amonestarnos unos a otros con el fin de restaurarnos y ser más como Cristo. Pero si empezamos a condenarnos unos a otros, ¿se acuerdan cuando dice el texto? Si se empiezan a morder unos a otros, no os vayáis a consumáis unos a otros. Nadie de aquí no nos saldría con vida. Digo, si todos nos vamos a andar diciendo los pecados de los otros, aquí nadie saldría con vida, excepto había un niño por ahí, creo. Ese sería el único. Ese es el que tendría que darnos a las pedradas a nosotros. ¿Sí me explico? Lo único bueno que miro aquí de los escribas y fariseos, en el versículo 9, es que fueron honestos cuando los acusó sus conciencias. Porque consta que Jesús los dejó solos, inclinó otra vez la cabeza. Ustedes juzguen. Ellos tenían que hacer juicio por sí mismos, si la condenaban o no. Y eso es lo único bueno que miro de ellos, por lo menos fueron honestos con sus conciencias cuando los acusó. Pero espero que todos los que estemos aquí el día de hoy comencemos a ser honestos con nuestra propia conciencia, ya que muchas veces los hermanitos o las hermanitas que más fácilmente acusan a otros son los que menos deberían de hablar. ¿Sí me explico? Son los que menos deberían de hablar. Porque entonces, bueno, que entonces saquen los pecados primero de suyos mismos, y ahora vemos a ver cómo equilatamos las cosas. ¿Quién es Jesús en Juan 8:7? En esta sección. Mira, Jesús es el que nos hace un llamado a que seamos honestos con nuestra conciencia. Nosotros los humanos somos los que inventamos los pecados chiquitos y los pecados grandes. Nosotros, como esa persona que decía, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he adulterado. Pero fíjense lo que dice Romanos 1:29 al 32. Ahí les voy a pedir que por favor ustedes lo lean y ustedes subrayen ahí. Romanos 1:29 al 32. Aquí podemos ver que todos los pecados son condenables. Todos. No hay chiquitos y grandotes en el sentido de la pena de muerte. Versículo 29, Romanos 1:29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Eso es la fornicación. En Gálatas capítulo 5 menciona adulterio y fornicación. Fornicación se puede poner todo lo que es prostituta, homosexualismo, adulterio. Dice perversidad, avaricia. Hermanos, cuando usted quiere algo y es avaro y voy a tener esto, aunque tal vez no sea la voluntad de Dios, es igual que fornicación. Maldad, llenos de envidia, hermano. Cuando usted tiene envidia de algo, es igual de condenable. Homicidios, contiendas, fíjense, contiendas a la par de homicidios. ¿Cuántas veces no andan pleiteando? Ese de Gálatas menciona pleitos, iras, contiendas, disensiones. Contiendas, dice aquí, engaños y malignidades. Versículo 30, ¿con qué empieza el versículo 30? Murmuradores. Hermano, la persona murmuradora es igual que la fornicaria, es igual que el homicida, según aquí. O sea, me refiero en cuanto a la pena de muerte. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Fíjense, si tal vez usted decía, bueno, el pecado también como que me atrae, no está aquí. No, inventores de males.
Desobedientes a los padres. Fíjense, desobedientes a los padres, hermanos. Si usted, muchacho, muchacha, si usted tiene sus padres y usted es desobediente, es igual a que si usted fuera un homicida, que si fuera un aborrecedor de Dios, porque aquí está en la lista de aborrecedor de Dios. Es lo mismo, desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. ¿Y qué más? Sin misericordia. Hermanos, es un delito de pena de muerte ser ¿qué? Sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted tal vez dirá, ¿los adultos les gusta juntarse con quiénes? Los adúlteros. Porque aquí dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los murmuradores, ¿con quién les gusta practicar? Con los murmuradores. Los chismosos, los acusadores, los acusadores, los que se sienten altivos, se sienten perfectos, pues con otros que se sientan así, etcétera, etcétera. Pero toda esa lista son dignos de muerte. Volvamos allá a Juan 8 para ya terminar. Ahí en Juan 8, versículos 10 y 11, aprendemos aún algo más maravilloso de parte de Cristo. Versículo 10. Enderezándose Jesús, acuérdense de aquello que sucedió a la mera uno por uno. O sea, ahí dejaron las piedritas, las piedrotas. Ahí dejaron, todos, uno por uno. Enderezándose Jesús y no viendo, ¿qué dice? A nadie. O como diría el rancherito, a nadie. Y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Digo, que acaso no querían ir a venir para hacer la voluntad de Dios, que era apedrear. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, ¿qué? Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, ¿quién es Jesús aquí? Ya al final, Él es el Señor de las segundas oportunidades y de las terceras y cuartas y quintas. ¿Sí me explico? Es el Señor que nos da una oportunidad más para que hagamos lo que es correcto. Si hoy fallaste, haz tu meta, no fallar mañana. Dicen que etimológicamente la palabra pecado significa no atinarle a la marca, no atinarle al clavo, por decirlo así. Entonces, por eso, si hoy fallaste, haz tu meta, mañana no fallar. Dale en el blanco de la voluntad de Dios. Si alguien tenía toda la autoridad, el poder y el derecho para condenar a esa adúltera, porque no hay que minimizar eso. Si alguien tenía todo el derecho, autoridad y poder para condenarla, ¿era quién? Era Jesús. Jesús. Y aún así, no lo hizo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Que no era mandamiento? Levítico 20. ¿Por qué? ¿Que acaso no era condenable su pecado? ¿Sí? ¿Que acaso no estaba destruyendo una familia con eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Que acaso no era posible que al dejarla ir volviera a adulterar? ¿Sí? Será muy probable. No sabemos. Pero simplemente veamos las estadísticas. ¿Cuántas personas que salen de la cárcel van a hacer lo mismo? Ya no estoy hablando de los de la cárcel, no estoy hablando de los que no han cachado, que una y otra vez. Aun cuando el policía diga, mira, ahora te voy a dar un warning,
Oye, ya son 5 warnings que tiene. Sí, era posible que podría volver a pecar. No dicen una vez adúltero, para siempre adúltero, sí dicen unos. Pero en vez de condenarla, optó por la misericordia. Optó por la misericordia. Acuérdense, cuando se da misericordia es que usted está tratando a alguien no como se lo merece, eso es justicia. Justicia es tratar a alguien como se lo merece. Él optó por misericordia, por arriba de eso. Más que justicia, misericordia. Como dice la palabra de Dios, juicio sin misericordia será a todo aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué creen que se trata la cena del Señor? Sino de recordar la misericordia tan grande del Señor Jesucristo hacia nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que Él quiere cambiarnos, no a través de condenarnos, sino Él quiere cambiarnos a través de su misericordia. Su misericordia. Y yo, hermanos, yo como miembro de su iglesia, su iglesia de Cristo, yo como miembro de Cristo, miembro de la iglesia de Él, de quien estamos hablando el día de hoy, Juan 8, yo como miembro de su iglesia opto por seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús. Seguiré tratando de enseñar como Cristo lo hacía en este pasaje. Seguiré tratando de orar como vemos que Él separaba tiempo para orar. Y en cuestiones difíciles seguiré de dar su ejemplo de optar por la misericordia, sin olvidar la exhortación. Vete y no peques más. Que no se piense, que no se malinterprete a propósito. ¿Qué hacen? Pero no significa que estoy bien. Mire, si Jesús permite, si Dios permite que todavía esté con vida, es que ando bien. No, si usted sabe que estaba cometiendo un pecado, arrepiéntase. Ya, porque llegará un día cuando todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y entonces ya no habrá segundas oportunidades. Ya no habrá. El periodo de la gracia será cerrado. Entonces, con esto vamos a terminar. Esperamos que si hay alguien aquí que quiere convertirse, quiere entregar su vida a Cristo, quiere ser parte de sus seguidores, quiere ser parte del miembro de la iglesia, y lo puede hacer, pase al frente. Aquí tenemos agua para bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. O si usted es una persona que se alejó, usted quiere venir arrepentido, decir, no, yo era miembro de la iglesia, pero me alejé y ahora quiero regresar, también tiene chance de hacerlo el día de hoy. Hermano, pues Dios los bendiga y pasamos ahí en la invitación. Gracias.